Hola a todos los lectores de la revista Mac Today. Bienvenidos a iOS Studio. Yo soy Sergio Becerril y seré el encargado de en esta serie de videotutoriales iniciarte en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos iOS. iOS es el sistema operativo de los dispositivos táctiles de Apple, como son el iPhone, el iPad y el iPod Touch. A través de esta serie de videotutoriales vamos a practicar ejemplos y vamos a ver las herramientas que son necesarias para crear este tipo de aplicaciones. En este primer videotutorial vamos a ver algunos aspectos de Xcode y también crearemos nuestro primer Hola Mundo. Lo haremos de dos formas, usando dos metodologías. Nos vemos en la práctica. ¡Hasta ahora! Hola de nuevo. Bien, pues ya estamos aquí en este videotutorial y, como os he dicho, vamos a ver la herramienta de desarrollo Xcode. Aquí tenemos la pantalla principal de la aplicación. Si os dais cuenta, ahora mismo está la versión 5.0. Salió el 18 de septiembre de este año, del año 2013, con la salida de iOS 7. En esta primera pantalla, como veis, tengo dos opciones: Create a New Xcode Project o Check Out an Existing Project. Aquí en la parte derecha, si hubiera abierto algún otro proyecto, si hubiera estado trabajando con varios proyectos, pues me aparecerían aquí y podría elegir abrir uno u otro, dependiendo de lo que quisiera. O si le doy a este botón Open Other, lo que hace es abrir el Finder para que seleccione algún proyecto que tenga en mi Mac. Bien, decir que Xcode es exclusivo para Mac. No se puede trabajar con Xcode desde otro sistema operativo como puede ser Windows o Linux, ¿de acuerdo? Es exclusivo para Mac. Para enseñaros la herramienta voy a dar a Create a New Xcode Project y fijaros, lo primero que me dice, lo primero que me aparece son plantillas. Esto que tenemos aquí son plantillas, podemos seleccionar una de ellas dependiendo del proyecto que vayamos a realizar. Las veremos en sucesivos tutoriales. De momento yo voy a escoger la plantilla Single View Application. Le voy a dar a Next. En Product Name le voy a poner, pues, ejemplo, porque solamente quiero que veáis ciertos aspectos de la herramienta. Y fijaros aquí en este último apartado, Device, aquí podemos elegir si queremos hacer el proyecto para iPad, para iPhone o hacerlo universal, es decir, que sirva para los dos dispositivos. Yo lo voy a elegir iPhone y le doy a Next. Lo siguiente que me pide es dónde quiero guardarlo. Por lo tanto, aquí tengo seleccionado el escritorio, pues lo voy a guardar aquí. Le doy, para finalizar, a Create y ya estaríamos dentro de lo que es la herramienta como tal. Aquí, en la parte izquierda de la pantalla, podéis ver que hay unas carpetas. Este espacio de trabajo, la parte izquierda, yo lo llamo el grupo de carpetas y archivos. Aquí va a estar todo lo que contenga nuestra aplicación, ya sean imágenes, objetos, música, fotos, todo lo que contenga nuestra app va a estar en este grupo de carpetas y archivos. Veremos algunas de sus particularidades en sucesivos tutoriales, como puede ser esta carpeta de Frameworks o la carpeta Supporting Files. Bien, habéis podido ver que hay un archivo que se llama appdelegate.h y appdelegate.m. Es una clase y la clase appdelegate se ocupa de manejar todo lo relativo al runtime de nuestra app. Es decir, qué debe hacer nuestra aplicación cuando se abre, cuando se cierra, cuando se queda en segundo plano, qué es la primera pantalla que debe mostrar. Todo eso se gestiona a través de la clase appdelegate, a través de su archivo .h, el archivo de cabecera, y su archivo .m, el archivo de implementación. Pero bueno, todo esto quiero que os vaya sonando, pero lo veremos con más calma en el siguiente videotutorial, ya que hablaremos de teoría. La teoría, una parte, evidentemente, de Objective-C, que es el lenguaje de programación que vamos a usar. Tenemos otra clase, la clase ViewController. Si os fijáis, el ViewController.h, el archivo de cabecera, y el ViewController.m, el archivo de implementación. También tenemos un archivo que es el main.storyboard. Si lo pinchamos, en la parte central aparece esta vista. Y de esto quería hablarte, de la parte central. La parte central de la herramienta Xcode varía dependiendo del archivo que seleccionemos en el grupo de carpetas y archivos. Es decir, yo ahora tengo seleccionado el storyboard, por lo que aquí me aparece la vista. Es decir, esto es lo que el usuario
vería si mi aplicación se abriese en este mismo momento. Si yo pincho en el viewcontroller.h, la parte central ha cambiado, ¿veis? Y si pincho en el archivo viewcontroller.m, pues también cambia. El archivo viewcontroller.h y el .m es la clase viewcontroller y en este caso el .m, el archivo de implementación, si os dais cuenta, pues tiene métodos. Esto sería un método y esto sería otro método. Esto es Objective-C, ¿de acuerdo? El lenguaje de programación que vamos a usar para crear apps para dispositivos iOS. La parte derecha del programa de Xcode es el inspector. El inspector, como bien sabéis, existe en otras aplicaciones para Mac. Lo que nos va a permitir es configurar ciertos atributos o ciertas propiedades de determinados objetos, ya sean ficheros de clase, el .h, el .m, o bien si yo me sitúo en el storyboard y pincho en la vista que tengo, veis que el inspector ha cambiado. Antes tenía solamente 2 iconos y ahora tiene 6. Es importante que conozcamos los 3 últimos. No es que los otros carezcan de importancia, sino que los 3 últimos son los que más vamos a usar. Fijaros, el que quiero que veáis es esto que tiene forma de escudo. Si lo pinchamos, aquí es donde se van a parametrizar o se van a configurar los atributos de los objetos que situemos en pantalla. Me explico. Fijaros, en la parte inferior derecha, yo tengo una colección de objetos que ya están creados. Estos objetos, que ya están creados y que nosotros podemos usar, pues simplemente seleccionando uno de ellos, arrastrándolo a nuestra vista, ya sería todo lo que necesitaríamos para que se mostrase en pantalla. Fijaros, yo voy a coger un botón. Aquí le tengo. Voy a pinchar sobre el botón y lo arrastro a mi vista. Suelto y ahí está. Si yo pincho sobre el botón de nuevo, fijaros, el escudo me da una serie de características que yo puedo cambiar. Por ejemplo, el texto del botón le puedo poner rojo, fijaros cómo cambia, o también le puedo poner otro texto que no sea la palabra button. Le puedo poner pulsa aquí. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo un poco más grande porque es muy pequeño y no se ve bien. Aquí está. Pues el escudo va a servir para configurar ciertos parámetros de los objetos que arrastremos a nuestra vista. Siguiente icono que tiene su importancia es el Size Inspector. En este icono vamos a poder configurar aspectos relativos a las dimensiones del propio objeto y también su posición en pantalla. Fijaros, mi botón está centrado en pantalla, pero si yo lo selecciono y en el X le pongo 0, ¿veis? Se ha ido a la izquierda. Y si en el Y le pongo 0, se va en la esquina superior izquierda. También podemos regular el tamaño del objeto con Width and Height. Si yo le pongo 300, ¿veis? El botón se ha hecho más grande. Por último, vamos a ver el icono de conexiones. Es el que está a la derecha del de dimensiones. Esta flecha en forma horizontal. Aquí vamos a tener todas las conexiones que tiene nuestro objeto. Y ya lo de las conexiones lo veremos cuando hagamos la primera práctica. Solamente os adelanto que todos los objetos que tenemos en pantalla, si queremos que hagan algo, debemos conectarlo con el código. Pero bueno, no quiero empezar a marearos, así que esto lo veremos cuando hagamos nuestra primera práctica, que será ahora en unos minutillos. Poco más que decir del inspector, simplemente que tengáis en cuenta estos 3 iconos. El escudo para los atributos o las propiedades de los objetos que pongamos en pantalla, la regla para su tamaño y su posición en pantalla y la flecha horizontal, que es para las conexiones, para ver las conexiones. El storyboard, si yo hago doble clic fuera de la vista, se va a quedar aquí y no voy a poder trabajar con él. Esto es importante porque muchas veces intentamos arrastrar una etiqueta, un botón, un objeto a la vista y no nos deja. ¿Veis? Vuelve a donde estaba. ¿Veis? ¿Por qué? Porque para trabajar con cada uno de los view controllers necesito hacer doble clic y que se quede marcado. ¿Veis cómo ahora está en azul y aquí han aparecido estos 3 iconos? Esto es el dock de mi view controller.
Si esto está activo, yo puedo trabajar con mi vista y puedo arrastrar a ella pues todo lo que quiera. ¿Veis? Bien, perfecto. Pues nada más, hemos visto muy poco de Xcode, pero lo suficiente para que conozcas, grosso modo, esta herramienta. Vamos a hacer un pequeño repaso. En el lado izquierdo tendremos nuestro grupo de carpetas y archivos, que va a contener todo lo que tenga nuestra aplicación, ya sean imágenes, objetos, clases, música, fotos, lo que sea. La zona central va a cambiar dependiendo del archivo que seleccione en mi grupo de carpetas y archivos. Es el espacio de trabajo principal y va a cambiar dependiendo de lo que tenga seleccionado en la parte izquierda. Por último, en la parte derecha vamos a tener el inspector, que como hemos visto tenemos que conocer estos tres iconos, que es el icono de escudo, el de la regla o dimensiones y el de la flecha horizontal. Vamos a pasar a la práctica, vamos a crear nuestra primera aplicación. Vamos a ello. Voy a crear un nuevo proyecto. Para ello me voy a File, New, Project. Voy a seleccionar la plantilla Single View Application y le doy a Next. En Product Name voy a poner Hola, iOS Studio. Doy a Next y lo voy a guardar en mi escritorio. Le doy a Create. Ya estoy dentro del proyecto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Así está perfecto. Quería comentaros una cosa. Para crear aplicaciones podemos seguir diferentes metodologías. En el caso concreto de este video tutorial, vamos a realizar nuestro Hola Mundo de dos formas diferentes. No se trata de que elijáis una u otra, porque ambas son complementarias. Pero para ver las diferencias, primero lo vamos a hacer de una manera y después de otra. Fijaros, lo que no cambia es que para crear aplicaciones tenemos que seguir dos pasos. El primero de ellos es tener una vista, es decir, objetos en nuestra pantalla. La segunda cuestión es que debemos enlazar o conectar esos objetos con el código de las clases que tenemos en nuestro grupo de carpetas y archivos. Nosotros aquí tenemos la clase ViewController. Una clase está compuesta de dos archivos, el archivo de cabecera y el archivo de implementación, aunque todo esto lo veremos en la teoría del próximo video tutorial. ViewController.h es el archivo de cabecera, ViewController.m el archivo de implementación. En el archivo de cabecera vamos a declarar nuestras variables y también vamos a declarar nuestros métodos. Y esto es la segunda parte, es decir, primero tenemos que crear nuestra vista. Nuestra vista y la vista se crea en el storyboard. Podemos añadir los objetos que queramos a nuestra vista y después esos objetos conectarlos con nuestro fichero de código, con nuestra clase, en este caso el ViewController. Resumiendo, para crear aplicaciones tenemos que hacer dos cosas. Primero, crear nuestra vista. Después, cada uno de los objetos que están en pantalla, si queremos que hagan algo, tenemos que conectarlo con el código. Vamos a ir al archivo storyboard. Y lo primero que voy a hacer va a ser crear mi vista. Hago doble clic sobre el ViewController para trabajar sobre él y voy a arrastrar los elementos que quiero que figuren en mi app. En este caso lo único que necesito es un botón y una etiqueta. Cojo los dos objetos y los arrastro dentro de mi vista. Bien, ahora, fijaros, en la esquina superior derecha tengo lo que se llaman editores de vista. Yo estoy ahora mismo, lo veis en azulito, en la vista estándar, pero puedo cambiar a la vista asistente. Si yo pulso sobre la vista asistente, ¿veis? La parte principal de Xcode, la parte central, ha cambiado. Se ha dividido en dos. En una parte tengo mi archivo de storyboard, ¿lo veis? Aquí. Y en esta tengo el archivo ViewController.m. Aquí lo tengo, ViewController.m. Yo quiero trabajar con el ViewController.h en esta parte. Por lo tanto, para cambiar este archivo, puedo ir aquí arriba, a este menú superior, pincho sobre él y selecciono el ViewController.h. Ahora tengo que conectar cada uno de los elementos
a mi archivo de cabecera. Se hace de la siguiente manera. Pincho sobre mi etiqueta y con la tecla control pulsada vuelvo a pinchar sobre la etiqueta. Y veis, arrastro y me aparece esta flecha azul. La llevo al archivo de cabecera y me aparece esta ventana modal. En conexión puedo elegir Outlet o Outlet Collection. En este caso voy a elegir Outlet. En nombre voy a ser original y a mi variable la voy a llamar etiqueta. Es un objeto tipo de la clase WeLabel. En Storage lo voy a dejar en Weak. Ya veremos qué es esto de Storage en sucesivos tutoriales. Le doy a Connect y fijaros, me ha escrito una línea de código. Lo que ha hecho de forma automática Xcode es declararme una variable. Una variable con dos atributos, Weak y NonAtomic. Ya veremos todo esto más adelante. Fijaros qué sencillo es declarar la variable arrastrando el objeto al archivo de cabecera. Ahora voy a hacer lo mismo con el botón. Pulso el objeto, pulso sobre el botón, pulso la tecla control y vuelvo a hacer clic en el botón. Si arrastro me aparece esta flecha azul. Es importante no soltar la tecla control hasta que no pinches esta segunda vez. Luego, una vez que ya tienes la flecha azul, lo puedes soltar la tecla control, ¿de acuerdo? Entonces, lo llevo a mi archivo .h, dejo de pinchar el ratón, suelto, y me aparece esta ventana modal. En conexión puedo elegir Outlet y aquí aparece también Action. Una conexión Outlet es para declarar una variable, lo hemos hecho antes, fijaros, esta línea de código. Ahora no quiero crear una variable, quiero crear un método. Para crear un método tengo que poner en conexión Action. Voy a poner el nombre del método, que va a ser mi método. Por ser original, más que nada. Todo lo demás lo dejo como está y le doy a Connect. Fijaros, ya me ha creado mi método. Fijaros qué forma tan sencilla de escribir código, Todavía no he picado nada. Ha sido seleccionar los objetos y arrastrarlos a mi archivo de cabecera, a mi archivo viewcontroller.h. He establecido el nombre de cada uno de ellos, de la variable y del método, y automáticamente Xcode me ha creado pues, un método y la declaración de una variable. Esto es una variable esto es un método. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Ya he terminado de trabajar con dos vistas. Por lo tanto, voy a volver a la vista estándar porque se trabaja mucho mejor. Aquí estoy. Ya tengo mi storyboard aquí en la pantalla principal. Me voy a ir a mi archivo viewcontroller.m. Fijaros, el método también ha sido declarado en este archivo, con la salvedad de que ha quitado el punto y coma del fichero de cabecera y ha abierto una llave y la ha cerrado. Bien, todo lo que haya entre la llave de apertura y de cierre es la implementación del método. No os preocupéis si no sabéis lo que es un método, si no sabéis lo que es una variable, una clase, un objeto. Todo eso lo veremos en el próximo videotutorial, cuando veamos teoría de Objective-C. ¿De acuerdo? Ahora, pues bueno, con que os vaya sonando algunas cosas, poco a poco estos conceptos iréis afianzándolos y trabajaréis con soltura. Pero de momento, que os suene un poquito, en este primer ejemplo tenéis que confiar en mí. ¿De acuerdo? Ahora voy a implementar el método. ¿Qué significa implementar el método? Significa que voy a darle instrucciones al compilador para que cuando el botón sea pulsado se ejecute el método. Y lo que haya en la implementación es lo que va a realizar mi aplicación. Fijaros qué implementación. Voy a llamar a mi etiqueta. A mi etiqueta le voy a pasar una propiedad de texto. ¿Cómo? Con la propiedad text. ¿De acuerdo? Y le voy a dar un valor. Es igual a... Le voy a dar un valor a través de una cadena de caracteres. Todas las sentencias en Objective-C terminan con punto y coma. Pues fijaros, esta es la implementación del método. ¿Qué implementación tiene? Muy sencillo.
mi etiqueta, que es el nombre que he puesto a mi variable, es decir, a mi objeto de la clase etiqueta, punto text, le paso una propiedad de texto, las propiedades se pasan a las variables antecedidas de un punto, ¿de acuerdo? Cuando veáis el nombre de una variable, un punto y algo, significa que le estáis pasando una propiedad. En este caso le estoy pasando una propiedad de texto. Mi etiqueta.text es igual a un objeto de la clase NSString. Esto que tenemos aquí es un string, es decir, una cadena de caracteres. Es un string de la clase NSString y es una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? O sea, lo que va a hacer este método es que cuando se pulse el botón, a mi etiqueta le va a marcar Hola iOS Studio. Y ahora surge alguna pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué al pulsar el botón, en vez de poner Hola iOS Studio, no pone @ iOS Studio comillas? Bien, porque el compilador entiende que cuando hay una arroba y una comilla, eso es un string, entonces el string es todo lo que hay dentro de las comillas, ¿de acuerdo? Es como si me preguntas que por qué esto no se ejecuta cuando se ejecuta el método. Pues porque esto es un comentario y al empezar a escribir con doble barra invertida, automáticamente el compilador no tiene en cuenta esto que está aquí. Pues ya estaría toda la aplicación. Vamos a repasar lo que hemos hecho. Primero, en nuestro archivo storyboard, hemos añadido un botón y una etiqueta. Posteriormente, he cambiado a la vista de asistente para trabajar mejor y crear las conexiones que son necesarias para que mi app funcione. He pinchado sobre la etiqueta y con la tecla control pulsada he vuelto a pinchar sobre ella, de forma que me ha salido esta flecha azul. Posteriormente, he arrastrado esta flecha dentro de mi archivo de cabecera. Me ha salido una ventana modal en el cual yo he tenido que definir el nombre de mi variable. Lo he llamado mi etiqueta. He hecho la misma operación con el botón, es decir, lo he pinchado, he pulsado la tecla control, he vuelto a pinchar sobre el botón y me ha aparecido esta flecha azul. La he arrastrado a mi archivo de cabecera y he declarado un método a través de la conexión action. Lo he llamado mi método. Una vez creadas las conexiones, he puesto otra vez la vista estándar y me he ido al archivo viewcontroller.m. ¿Para qué? Para implementar el método que había declarado con anterioridad. La implementación del método, lo que va entre las llaves en el fichero de implementación. Una implementación muy sencilla. He llamado a mi variable a través de su nombre, mi etiqueta.text, le he pasado la propiedad de texto y le he dado un valor, es igual a un objeto de la clase NSString, una cadena de caracteres. Hola iOS Studio. Una cosa importante es que a las variables hay que llamarlas con un guión bajo, ¿de acuerdo? Porque si no lo hacéis así, si yo quito este guión bajo, os dice que no reconoce la variable y os sugiere que sí queréis llamar a esta variable con el guión bajo. ¿De acuerdo? A las variables, en este caso, con esta metodología, con esta forma de trabajar, hay que llamarlas con el guión bajo. ¿Por qué? Porque estamos creando la conexión desde el storyboard al código. ¿De acuerdo? En la próxima aplicación que hagamos, en este Hola Mundo, con otra metodología, no será necesario llamar a la variable con el guión bajo. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a compilar la aplicación. Voy a darle al botón play. Y fijaros, yo tengo mi botón y una etiqueta. Si yo pulso el botón, ¡ey!, me aparece... Esto, permitirme la broma, se parece a la parte trasera del iPhone 5C. ¿Recordáis? El non este de la parte trasera del iPhone 5C. Bueno, esto es una chapuza, yo no sé cómo la gente puede permitirse estas chapuzas, pero aquí no. Así que vamos a arreglarlo. Nos vamos al archivo storyboard, selecciono, pincho sobre mi etiqueta y la hago más grande. Me sitúo aquí en el cuadradito y ¿veis cómo se va haciendo más grande, más grande, más grande? Ahí. Voy a hacerla un poquito más. Un poquito más. Vale, perfecto. Y le voy a quitar esto de label porque no me gusta. No me gusta que se vea nada. Cuando se abre la aplicación que no se vea nada y luego que aparezca lo de Hola iOS Studio.
Voy a compilar de nuevo mi aplicación y vamos a ver la diferencia. Fijaros, ya no aparece lo de label porque se lo he quitado y ahora al pulsar sobre el botón aparece el texto entero. Hola iOS Studio. Pues hemos hecho la aplicación, nuestro primer Hola Mundo, con esta primera metodología. Habéis visto que es muy sencillo, es decir, primero creamos la vista y después conectamos esos objetos con nuestro código. Ahora vamos a hacerlo de una forma diferente. Es decir, vamos a declarar de forma manual tanto la variable como el método. Y luego crearemos las conexiones. Vamos a hacerlo. Voy a cerrar el simulador y voy a crear un nuevo proyecto. Para ello voy a File, New, Project. Selecciono la plantilla Single View Application y le doy a Next. Voy a llamarla Hola iOS Studio 2. Ya sabéis que yo soy muy original con esto de los nombres. Bien, le doy a Next y la voy a guardar en mi escritorio. Le doy a Create. Vale, ya estamos dentro. Voy a hacerla un poquito más grande aquí en la esquina superior izquierda, dando al más. Lo primero, acordaros, antes íbamos al storyboard, arrastrábamos los objetos y luego los conectábamos con nuestro código. Ahora, con esta metodología, lo hacemos al revés. Es decir, primero voy a declarar mis variables y métodos en el archivo viewcontroller.h. Para hacerlo, tengo que irme detrás del nombre de la subclase, viewController y abrir una llave. Si doy a intro, me va a generar automáticamente la de cierre. Y ahora empiezo a declarar mi variable. ¿Cómo lo hago? Como voy a usar esta variable, voy a usar este objeto, lo voy a conectar luego con el objeto, el storyboard, tengo que empezar con la palabra reservada IBOutlet. A continuación, voy a decidir qué objeto quiero crear. Para ello tengo que hacer uso de una clase. En este caso, ¿qué quiero? Una etiqueta. Por lo tanto, voy a elegir la clase UILabel. Ahí la tengo. Lo siguiente que tengo que hacer es poner un asterisco, porque es el puntero hacia la clase que estoy creando. ¿De acuerdo? Y después el nombre que quiero darle a mi variable. Otra vez, originalidad al poder, mi etiqueta. ¿De acuerdo? Todas las sentencias en Objective-C, acordaros, terminan con punto y coma, por lo tanto aquí no es una excepción. Termino con punto y coma y ya tendría declarada mi variable. Fijaros, IBOutlet, UILabel, el asterisco porque es la declaración de la variable distancia con un puntero hacia la clase y el nombre de la variable que le he llamado mi etiqueta. Ahora voy a declarar mi método. Para ello me salgo de las llaves y empiezo a declarar mi método. Todos los métodos empiezan por el signo menos o por el signo más. El signo menos si es un método de instancia y el signo más si es un método de clase. Pero no quiero aburriros con esto, no quiero marearos porque es muy pronto. De momento voy a declarar un método de instancia, por lo tanto empiezo con el signo menos. Después abro unos paréntesis. Lo que hay entre los paréntesis es lo que devuelve el método. Todos los métodos en Objective-C devuelven algo, pero como he dicho, no quiero marearos mucho en este primer video tutorial. Por lo tanto, solamente debéis saber que si es un método que vais a conectar con un objeto de vuestra vista, entre estos paréntesis tiene que aparecer la palabra reservada IBAction. Lo siguiente, el nombre del método. En este caso, bueno, ya me habéis leído la mente. Efectivamente, lo voy a llamar mi método. ID sender y fuera. ¿Y qué pasa? Tengo un error. Fijaros, tengo un error. ¿Qué error tendré? Pues muy bien, que me falta el punto y coma. Ya hemos terminado de declarar nuestras variables y nuestros métodos. Si os fijáis, esto y lo que he hecho antes, voy a ponerlo aquí. Antes, al conectar el objeto con mi código, con mi archivo de cabecera, se me ha generado esta variable. Fijaros, lo único que ha hecho ha sido añadirle la directiva property y dos atributos, pero lo siguiente es lo mismo que yo he escrito. IBOutlet, UILabel, mi etiqueta, con el asterisco. Y si os fijáis, yo he escrito lo mismo que ha creado Xcode automáticamente al crear la conexión. ¿Veis?
El método, si os fijáis, es exactamente igual. Bueno, añade un espacio entre el signo menos y el paréntesis, pero yo también lo puedo hacer, ¿eh? Eso no es ninguna diferencia. Es decir, este método que me ha creado automáticamente Xcode al crear la conexión es exactamente lo mismo que yo he declarado de forma manual, sin crear ninguna conexión. ¿De acuerdo? Por eso os decía de las dos metodologías. Podemos crear nuestra vista y conectar los objetos de forma que ese código se va a generar de forma automática, pero también podemos hacerlo nosotros de forma manual, como estáis viendo. Voy a seguir haciendo mi hola mundo con esta metodología y una vez que ya tengo declarada mi variable y mi método, tengo que ir al archivo storyboard. En el archivo storyboard hago doble clic sobre el view controller para trabajar sobre él. Si veis, se ha puesto en azulito y se me ha activado el dock. Vale, ahora de mi colección de objetos que ya tengo aquí creados, voy a coger un botón, lo arrastro aquí y voy a arrastrar una etiqueta. Aquí la tengo. ¿De acuerdo? Fijaros, antes conectábamos nuestros objetos al código. Ahora lo vamos a conectar directamente con nuestro view controller. ¿Por qué? Porque ya tenemos hecha la declaración de los objetos en el fichero de cabecera. ¿Cómo se crean estas conexiones? Muy sencillo. Aquí hay que tener en cuenta dos variables. Es decir, si vais a conectar un objeto outlet, es decir, un objeto que recibe acciones, la conexión se hace del view controller al objeto. ¿De acuerdo? Si vais a conectar un objeto que va a ejecutar una acción, es decir, que va a ejecutar un método, la conexión se hace del objeto al view controller. Bien, vamos a empezar por el botón. Yo quiero que este botón, cuando sea pulsado, ejecute el método que tengo declarado en mi archivo de cabecera. Pues pincho sobre el botón y esto es igual que antes, ¿eh? Y con la tecla control pulsada vuelvo a pinchar sobre el botón y me aparece esta flecha azul. La llevo a mi view controller. Fijaros, cuando está seleccionado mi view controller, suelto y me aparece esta ventana. Aquí le voy a decir que quiero conectar con el método que tengo declarado. ¿Lo veis aquí? Mi método. Si yo pincho sobre mi método, ya estaría creada la conexión. Bien, ya tengo conectado el método a mi botón. Ahora voy a crear la conexión del outlet, de la variable, a mi etiqueta. Antes he creado la conexión del botón al view controller. Ahora lo voy a hacer al revés, es decir, del view controller, con la tecla control pulsada, vuelvo a pinchar sobre el view controller para que me aparezca esta flecha azul y la voy a arrastrar hasta mi etiqueta. Suelto y fijaros lo que tengo. El nombre de la variable, es decir, lo que he declarado en el archivo .h, en el viewController.h. Pincho sobre la etiqueta y ya estaría conectada. ¿Ya hemos terminado la aplicación? No, falta que implementemos el método. Esto se podía haber hecho antes, ¿eh? Lo único que, bueno, lo he dejado para el final. Vamos a ir al viewController.h, voy a seleccionar la línea, es decir, la declaración del método, y lo voy a copiar. Voy al archivo viewController.m y después de esta llave de cierre voy a pegar mi método. Fijaros, me da un error, ¿por qué? Porque no le he quitado el punto y coma. La declaración del método en el archivo de implementación tiene que ser sin el punto y coma. Y tenemos que abrir una llave. Dando a intro se me va a generar la llave de cierre y lo que haya dentro de la llave será la implementación del método. La implementación del método va a ser igual que antes, es decir, mi etiqueta.text es igual @, hola, iOS Studio 2. Y fijaros, aquí sí que tengo que poner un punto y coma, porque todas las sentencias en Objective-C terminan con punto y coma. Perfecto. Ya se me ha quitado el error y ya tengo implementado mi método. Fijaros la diferencia con la implementación del método de la otra aplicación. Con la otra metodología, como creaba la conexión directamente del objeto al código, yo llamaba a la variable con el guión bajo, fijaros, guión bajo mi etiqueta.text. De esta nueva forma, con esta otra metodología, no hace falta que ponga el guión bajo. ¿Por qué? Porque si lo pongo me va a dar un error. Me va a decir que
que no, que esta variable pues no existe, que si quieres decir mi etiqueta sin el guión bajo, ¿de acuerdo? Es una de las cosas a tener en cuenta. Si usamos la metodología que hemos hecho al principio, hay que llamar a nuestras variables con el guión bajo. Si lo hacemos, si declaramos nosotros la variable de forma manual, tenemos que llamarla sin el guión bajo. Pues ya está creado este segundo Hola Mundo, Hola iOS Studio, con otra metodología, con otra forma de hacer las cosas. Vamos a compilar la aplicación. Bueno, primero voy a ir al storyboard y voy a hacer un poquito más grande mi etiqueta, porque si no me va a pasar lo de antes. La voy a hacer grande, grande, grande y voy a cargarme lo de label. Ya está. Bueno, a decir que es doble clic sobre el objeto para editarlo, ¿de acuerdo? Doble clic y puedo llamarla como quiera o puedo quitarle el texto. Doble clic y borrarlo. Vale, voy a compilar. Compilo. Y fijaros, tengo el botón, pulso sobre el botón, Hola iOS Studio 2. Pues esto es todo. En este video tutorial hemos aprendido a crear nuestra primera aplicación, el primer Hola Mundo de nuestra vida de desarrolladores iOS, y lo hemos hecho además con dos metodologías, es decir, de dos formas. Una, creando la vista y conectando los objetos de la vista al código, y una segunda metodología que es declarándolo todo de forma manual y luego creando las conexiones en mi vista. Pues nada más, únicamente indicaros que si queréis podéis descargar estos dos proyectos en la web que tenéis en pantalla. Ahí hay un apartado de descargas en el cual vais a poder descargar todos los ejemplos que hagamos en estos videotutoriales. Pues nada más, nos escuchamos aquí en Mac Today. ¡Hasta luego!